Con ustedes, Fito el Filoso o el Filósofo Fito. Estamos aquí pues con Fito el Filoso. Tenemos que arreglar estas cuestiones que estamos usando a modo de... Me estás ahorcando. Perdón, es que esto que usamos a modo de telón, que es una ruina. Ya. Las cosas, ahí bien las cosas. Vale. Ya se fue alguien porque apareces tú, Fito. Ya, ¿será que no le gusta la filosofía? Seguramente. No, yo pensé otra cosa, pero bueno, da igual. Vamos a ver qué te preguntaron. Venga. Don Corleone, 5188, pregunta para Fito. Si no me equivoco, fue Aristóteles el que dijo el hombre es un animal político. Sí. Bueno, no lo dijo, lo escribió. Vale. Entonces, si un partido político de cualquier lugar del mundo propone un candidato político que sea un gato, un asno, un mandril, ¿inmediatamente ese animal se convierte en hombre? No. A ver, muchos políticos parecen gatos o asnos o mandriles y cosas peores. Pero no, porque para que fueran políticos tendrían que proponerse ellos. Tú no puedes llegar con alguien y decirle, usted va a ser candidato para esto. Te manda la mierda. Pero si un gato, un asno, un mandril, un día aparecen y dicen, ¿dónde me apunto para ser candidato a la alcaldía de Nueva York? Entonces son hombres. Probablemente furries. ¿Sabes lo que es un furry? Búscalo en internet. Vale, Fito, sales con cada cosa que a mí, que se supone que soy el que te mueve, No es cierto. me sorprendes. Bueno. Pregunta para Fito, ¿tú crees que Mauricio es cientificista? No, no lo creo. Lo sé. Cientificista. Cientificista. ¿Qué mierda? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué crees que la ciencia vale para algo? No, pero esa no es la definición de cientificista, Fito. Cállate. Muy cientificista es este tipo. Y muy mal ventriloquio. Y pésimo marionetista. Y ya, oye, ya deja de decirme cosas bonitas, ¿no? Mucho elogio. Pregunta para Fito, ¿se necesita estudiar la carrera de filosofía para ser filósofo? Claro. Si no, cualquiera sería filósofo. Y eso no lo podemos permitir. Muy Fito, pero antes cuando no había carrera de filosofía, ¿cómo eran filósofos? Pues tenías que encontrar a alguien que te creyera que eras filósofo. Y entonces ya. ¿No te has dado cuenta que nadie estudió la carrera de filosofía? De todos los filósofos antes de que se inventara la carrera. Y los llaman filósofos porque alguien los convenció. Alguien los vio y dijo, este parece filósofo. Y con eso ya pues, los de hoy creen que son como los de antes. Vale, Fito, lo que tú digas. Pregunta para Fito, si un filósofo o filósofa sin título en filosofía es un filósofo pirata? Sí. Sobre todo, si lleva perico al hombro, parche en el ojo y una pata de palo, es un filósofo pirata. Si no, nomás es un simulador. ¿Un simulador de vuelo? Imbécil. Perdón. Fito, si un ciego mira a Medusa, ¿se convierte o no en piedra? No, no se convierte en nada. Y te voy a decir un secreto. Si tú miras a Medusa, tampoco te conviertes en piedra. ¿Sabes por qué? Porque Medusa no existe, pareces un niño. Sigamos. Pregunta para Fito, ¿por qué las rosas son rojas y las naranjas son amarillas? Ay, porque si las rosas fueran amarillas y las naranjas fueran rojas, no seríamos un lío. Bueno, en realidad yo tengo la respuesta a esto, Fito. ¿Qué? Que yo sí tengo la respuesta a esto. ¿Cuál es? Que originalmente las rosas eran rosas y las naranjas eran naranjas.
Y luego pues ya se hicieron rosas rojas y de otros colores y naranjas también de otros colores. ¿Ves cómo te digo que cientificista este tipo? Bueno. Profesor Fito, si pongo al revés el barco de Teseo, ¿este se convierte en una casa? Bueno, yo creo que se convierte sobre todo en un pecio, ¿no? O sea, en los restos de un hundimiento. Porque está ahí el barco de Teseo en el mar, muy contento, discutiendo si es el mismo barco o no es el mismo barco. Lo hundes, si lo pones de cabeza. Y entonces, no sé, igual sería la piña debajo del mar. El barco de Teseo en la fondo del mar. Oh, ves. No me mires así. ¿Cómo quieres que te mire, Fito, con lo que sales? A ver, por último, del mismo modo que existen los filósofos naturales, ¿qué opinas de los filósofos artificiales? Que hay que reciclarlos cuidadosamente. Todo lo que es... Los filósofos naturales se pueden descompostar, que siempre es bueno para, tú sabes, el medio ambiente. Pero los filósofos artificiales, esos hay que reciclarlos en su propio contenedor y llevarlos a un sitio muy seguro. ¿Y tú eres filósofo natural o artificial, Fito? ¿A ti qué te importa? No, yo nada más preguntaba. Y así es como terminan las filosidades o los filos filosos de Fito.